Listo. Hola chicos, ¿qué tal? Qué bueno es que tengamos nosotros papel para poder escribir las cosas que necesitamos recordar o que queremos comunicar. Hoy tenemos también la computadora, hoy tenemos también los teléfonos donde podemos escribir, mandar mensajes a todos, y eso es algo muy bueno, es algo muy útil, es una herramienta muy importante. Pero en otros tiempos, como por ejemplo en el tiempo del rey Nabucodonosor, pues no se tenían todas estas tecnologías. Cuando querían comunicar algo tenían que hacerlo escribiendo, y no usaban los mismos lapiceros, las mismas tintas, el mismo tipo de papel que nosotros. Usaban otros. A veces el tipo de hoja pues era hecho de plantas, o incluso a veces usaban las pieles de animales para escribir. Pues sabes, en el libro de Daniel capítulo 4 precisamente comienza la historia de este devocional así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Nabucodonosor se puso a escribir en una ocasión, y él quería contarle a todos los pueblos, a todas las personas, las cosas que el Dios Altísimo le había mostrado a él y que había hecho también con él. Es decir, Nabucodonosor iba a contar algo así como su testimonio. Eso, es que es un testimonio. Un testimonio sencillamente es cuando uno comparte con otros, le cuenta a otras personas qué cosas ha hecho Dios por ti, cómo es que tú conociste al Dios vivo y verdadero. Ese es un testimonio, y Nabucodonosor lo estaba escribiendo. Pero déjame decirte algo: cuando él se puso a escribir, él contó una anécdota que le sucedió muy importante, y de la cual vamos a estar hablando en este devocional. En una ocasión Nabucodonosor estaba tranquilo ahí en su palacio, hasta que de repente comenzó pues otra vez a soñar, y yo me imagino que otra vez sus quejidos en la noche, ya no se escuchaban tal vez su ronquido, no, ahora eran quejidos. Y otra vez, ¿qué crees que sucedió? Había tenido un sueño que lo turbó y que lo tenía muy espantado. Rápidamente Nabucodonosor mandó a traer a los sabios, mandó a traer a los astrólogos, a los magos, a los caldeos, a los adivinos. Les contó el sueño, pero ninguno pudo interpretarlo. Hasta que llegó Daniel, cuyo nombre era Belsasar. Y Nabucodonosor cuenta en su testimonio que cuando precisamente llegó Daniel, él dice: llegó Belsasar, dice, como el nombre de mi Dios, en quien mora, dice, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Nabucodonosor dijo esto, que cuando él había tenido ese sueño, él todavía seguía creyendo en el dios Bel-Merodach, en uno de sus ídolos. Y él pensaba que Daniel, le llamaba a Daniel, era una persona, dice, en la que vivía el espíritu de los dioses santos. Era la forma en cómo él podía decir que vivía el Dios Santo, el Espíritu de Dios Santo, o el Espíritu Santo. Así es. Entonces, Nabucodonosor le contó el sueño rápidamente a Daniel. Le dijo lo que había visto. Daniel estuvo escuchándolo. El sueño era el siguiente. Le dijo: vi como un árbol crecía mucho. Su copa llegaba hasta el cielo. Debajo del árbol había de todas las bestias del campo, y ahí vivían y de ahí se alimentaban. También en las ramas veía como había muchísimo fruto, y muchas aves hacían nido en él. Hasta que de repente escuché la voz de un vigilante santo, dice, que descendía del cielo y que daba la orden de que se derribara el árbol y que se cortaran sus ramas, que se le quitara el follaje y que todo se dispersara, que todo se repartiera, y de esta manera todas las bestias que estaban viviendo debajo de él, las aves,
todo desaparecía. Pero la cepa del árbol, es decir, el tronco, eso no tenía que ser quitado. Dice en el versículo 15, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Y después también dijo otra cosa. Dijo que ahora tenía que ser mojado con el rocío del campo, rocío del cielo, perdón, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado un corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Cuando Daniel escuchó esto, dice la Biblia que pasó más o menos 1 hora, porque él estaba atónito, estaba impactado por lo que había escuchado, pero aún más por lo que significaba. Dios nuevamente le había dado a Daniel la capacidad de interpretar ese sueño, y él estaba preocupado. De hecho, estaba tan preocupado que yo creo que no sabía cómo decirle a Nabucodonosor, cómo comenzar a decirle la interpretación de este sueño. Imagínate, Daniel le tuvo que decir así: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal quieren, para los que mal te quieren. Ay, rey, tengo que decirte esto. Ese árbol que tú soñaste, dice, ese árbol eres tú. Esa grandeza del árbol es la grandeza que se te ha dado en tu reino. Las bestias, las aves, son los pueblos, las naciones que se mantienen, que viven, ¿sí?, que están cobijados bajo tu reino. La voz que escuchaste, y aquí viene lo más fuerte, la voz que escuchaste que dijo que fuera cortado y dispersado todo, es que tu reino va a ser cortado, ¿sí? Pero no va a ser quitado totalmente. Va a ser el tronco que soñaste, que dice que va a ser atado, que iba a ser atado con hierro y con bronce. Eso significa que tu reino no va a ser quitado totalmente. Pero cuando escuchaste la voz que decía que fuera echado con las bestias del campo, rey, esta es la interpretación. El Dios Altísimo, el Dios Altísimo te ha dado una sentencia. La sentencia es esta: te van a echar entre los hombres, de entre los hombres, y ahora vas a vivir con las bestias del campo. La hierba del campo va a ser tu morada, vas a comer de ahí, te van a tratar como los bueyes, con el rocío del campo, del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre todo. O sea, hasta que entiendas que Dios es el que manda sobre todo. En cuanto a la orden, le dijo Daniel, de dejar el tronco, significa que tu reino va a quedar firme hasta que luego reconozcas que Dios es el que reina. Ay, chicos, ¿sabes? Daniel estaba preocupado y le dio un consejo al rey. Le dijo: rey, toma por favor mi consejo. Ponte a cuentas con Dios, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados. Haz misericordias con las personas que necesitan misericordia, con los oprimidos. Y tal vez esto, dice, prolongue el tiempo de tu tranquilidad. Ese fue el consejo de Daniel, que se arrepintiera Nabucodonosor. Pero ¿sabes qué es lo que hizo Nabucodonosor? ¿Crees que se arrepintió? No lo hizo. De hecho, pasaron 12 meses, o sea, 1 año. Y en ese tiempo, ahora Nabucodonosor ya se le había olvidado el sueño y andaba paseando ahí otra vez en su palacio. Estaba viendo la belleza, la grandeza de su palacio. Y sabes, déjame decirte que en Babilonia, pues sí, realmente llegó a ser muy hermosa. Había en Babilonia unos jardines colgantes, un sistema de riego de agua que bajaba, regaba todos los jardines, las plantas. Era algo bello, era algo hermoso, era algo bello. Nabucodonosor había mandado hacer estas
estos jardines para su esposa. Estos jardines llegaron a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo, imagínate. Pero, ¿sabes? Nabucodonosor estaba viendo toda esa belleza y él se puso a decir esto. Comenzó a decir, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. O sea, Nabucodonosor, él se quería exaltar, estaba exaltándose. Decía, yo la edifiqué con mi poder, para mi gloria, para mi majestad, etc. Pues no había acabado de decir las cosas hasta que de repente se escuchó una voz del cielo que se dijo así, a ti, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. La sentencia, el juicio había llegado. En esa misma hora, ¿sabes lo que le sucedió? A Nabucodonosor lo echaron con las bestias del campo. Nabucodonosor cambió. Yo me imagino que comenzó a hacer cosas extrañas, de ruidos terribles. El cabello le creció como si fueran plumas. Las uñas también le crecieron. ¿Sí? Él se comportaba extraño. ¿Sí? Imagínate, yo creo que cuando pasaba la gente y lo veía decían, vámonos, guácala, fuchi. Mírese, ese loco cree ahora que es un animal. Había gente que yo creo que ahora se burlaba de él y decía, ¿ese es el rey? ¿Ese es el rey que según se creía muy acá? Ahora se parece como un animal. ¿Sabes? Algunos estudiosos de la Biblia dicen que tal vez lo que le sucedió a Nabucodonosor es que Dios permitió que él tuviera licantropía. Sí, es una palabra extraña, licantropía. La licantropía es cuando una persona ahora se deja de sentir que es hombre, que es persona, y ahora se quiere comportar como un lobo. Esa es la licantropía. De hecho, tal vez has escuchado mucho sobre películas o tal vez historias de ficción sobre hombres lobo. Bueno, clínicamente sí existe ese cambio de mentalidad. Es como una enfermedad mental donde la gente quiere comenzar a actuar como si fuera un lobo. Pues algunos estudiosos de la Biblia piensan que eso es lo que le sucedió a Nabucodonosor, que él tenía licantropía y por eso se sentía como un lobo, como un animal. Pero déjame decirte algo más importante. Dios lo que estaba haciendo con Nabucodonosor es que lo estaba humillando. Porque este rey siempre había sido soberbio y siempre andaba humillando a otros. ¿Sabes qué es la soberbia? La soberbia es sentirse superior o más importante a los demás. Es tratar a las demás personas de una forma despreciable. ¡Quítate! ¡Cállate! ¿Qué? ¿Ya me escuchaste? Generalmente es gente que nunca pide las cosas ni por favor, nunca es amable y siempre se anda burlando de los demás, ¿sí? Se anda burlando por su color, se anda burlando de su forma de vestir, de su tamaño, tal vez de su dinero, de que tiene o no tiene, tal vez del coche, etc. Hacen comentarios hirientes, causan dolor, tristeza. ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de esto? Dice Proverbios 3:34, ciertamente Él, o sea Dios, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Sabes lo que quiere decir aquí este versículo de Proverbios? Dice que Dios puede humillar a los que andan humillando a otros. Dios les puede hacer eso. Es un castigo, es un juicio. Hay gente que le gusta y hay chicos que les gusta andar burlándose de todo. Mira, hoy que por ejemplo tenemos el Facebook y tenemos redes sociales, tú has escuchado mucho acerca de los memes. Y a veces hay unos que te dan gracia, pero déjame decirte esto. Mucho de ese contenido que tú ves
A veces es contenido de imágenes o videos que se burlan de las personas, que critican, que humillan, y de esas cosas tú y yo no podemos participar. Tenemos que renunciar a eso. Escarnecer es humillar, y la Biblia enseña que Dios está en contra de eso. Es algo desagradable, porque humillar a otros es pecado. Burlarte de otros es pecado. Si tú ya eres hijo de Dios, debes de renunciar a la soberbia, porque Dios está en contra de ella, y también puede humillarte Dios a ti. Tal vez cuando tú te burlas de otros, tú te ríes, eso te causa gracia. Pero ¿qué pasaría si toda la demás gente ahora se burlara de ti? ¿Verdad que eso no te causaría a ti gracia? Entonces no puedes andarle haciendo a los demás algo que no quieres que te hagan a ti. Como hace unos momentos decía, hay gente que trata de manera muy despreciable, que habla incluso siempre hiriente, siempre trata de estarse burlando, siempre usa el sarcasmo, siempre usa la ironía, ¿sí?, para tratar a los demás. Y uno debe de tener cuidado, con todo esto. ¿Sabes cuánto tiempo pasó así, aprendiendo esa lección de Nabucodonosor? Pasaron 7 años. Cuando terminaron esos 7 años, dice la Biblia que él alzó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. ¿Y sabe lo primero que hizo Nabucodonosor ahora? Es que comenzó a bendecir a Dios y alabó y glorificó al que vive para siempre, cuyo reino es para siempre, y su reino por todas las edades. Él reconoció la grandeza de Dios y que no hay alguien más grande que Él. Nabucodonosor entendió por la gracia y la misericordia de Dios la lección. Y es por eso que en ese mismo tiempo, en ese mismo momento, ¿sí?, le fue devuelto su reino, le fue devuelto su razón, su majestad, su dignidad. Sus gobernadores y sus consejeros lo buscaron, fue restablecido en su trono. Y ahora, si antes Nabucodonosor era grande, ahora Dios le dio más grandeza, pero ahora era diferente. Ya no era el mismo Nabucodonosor, ahora conocía que hay un Dios vivo y verdadero. Él ya se había arrepentido de sus pecados, él ya ahora era hijo de Dios. De hecho, déjame decirte algo, en el cielo vamos a ver a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor se arrepintió al final de su vida, se arrepintió y creyó en el Dios vivo y verdadero. Así como Nabucodonosor se arrepintió de sus pecados, si tú no eres hijo de Dios, tú también puedes pedirle perdón a Él. Él te puede perdonar si tú crees en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Esa es la solución para nuestros pecados. No es andar tratando de componernos nosotros, no nos podemos componer. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito para pagar por tus pecados, pagar tu deuda. Pero si tú ya eres hijo de Dios, ¿qué es lo que aprendes en esta historia? Debes de ser humilde y tratar a los demás con sencillez, con amabilidad, porque debes temer al Señor, porque nuestro Dios puede castigar, puede traer juicio también a sus hijos por causa del pecado. Nos vemos en la siguiente historia devocional. Dios te bendiga.